¿qué tal? ¿Cómo andan? Pensemos un segundo en los desacuerdos. Desde una discusión por un alquiler hasta un problema con un vecino son parte de la vida. Pero ¿qué es lo que frena que todo termine mal? Bueno, las sociedades crearon sistemas para eso, y hoy vamos a meternos de lleno a desarmar cómo funciona el sistema judicial en Argentina. Un viaje que va del conflicto directo hasta el juzgado. A ver, metámonos de lleno en esto. La pregunta parece simple, ¿no? Pero la respuesta es, en el fondo, la base de cómo vivimos juntos en sociedad. No es que seamos todos buenos por naturaleza, es que hay un sistema pensado para que nuestras diferencias se resuelvan de una forma ordenada. Todo, absolutamente todo, arranca acá, con el conflicto. Y es que es algo natural, nos pasa todo el tiempo. Cuando lo que quiere una persona choca con lo que quiere otra, ¡listo! Ahí tenés un conflicto. El verdadero desafío, la pregunta del millón, es cómo lo solucionamos sin usar la fuerza bruta. Y acá es donde entra el jugador más importante de todos, el Estado. Para que la sociedad no sea la ley de la selva, el Estado básicamente dice, a ver, a partir de ahora, el único que puede usar la fuerza para resolver problemas soy yo. Se queda con el monopolio. Por eso, salvo en casos muy específicos, está prohibido hacer justicia por mano propia. Bueno, esta va a ser nuestra hoja de ruta para entender todo este lío. Vamos a ir de lo más grande, la idea de conflicto, a lo más específico, como los distintos tipos de juicio que existen hoy. ¡Arranquemos! Bien, primero lo primero, ¿cómo se hace oficial este rol del Estado? O sea, no es que un día el Estado dijo, listo, mando yo y ya está. No, para nada. Se necesitan reglas del juego que sean claras, que todos conozcan y, sobre todo, que todos acepten. Y acá está la clave de todo. La ley, como en este artículo que vemos, no solo dice tenés derecho a cobrar una deuda, va mucho más allá. Dice que si no te pagan, tenés derecho a usar los medios legales para forzar ese pago. Esa es la base que le da poder a todo el sistema. Entonces, el punto central es este. Cuando un juez da una sentencia, no está dando una opinión, no es una sugerencia. Lo que dice tiene fuerza de verdad legal. Para ese caso, esa es la única verdad y punto. El Estado la impone y tiene el poder para asegurarse de que se cumpla. Se terminó la discusión. Ahora, tener un libro con todas las reglas está muy bien, pero no alcanza. También necesitamos un manual de instrucciones que nos diga cómo usar esas reglas, y esto nos lleva a una división fundamental en el mundo del derecho. Miren, la analogía que está en pantalla es perfecta de verdad. Pensemos que el derecho sustantivo, o sea, los códigos civil, penal, etc., son como las aplicaciones del celular. Nos dicen qué podemos hacer. Pero para que esas apps funcionen, necesitamos un sistema operativo, ¿no? Bueno, ese es el derecho procesal. Es el cómo, son las reglas que hacen que todo el sistema se mueva. Sin él, las leyes serían letra muerta. Y este sistema operativo legal tiene 3 características que son clave. Primero, es público, porque el Estado siempre está metido. Segundo, es instrumental. Es solo una herramienta para hacer cumplir otras leyes. No es un fin en sí mismo. Y tercero, es autónomo. O sea, tiene sus propias reglas de juego. Es como un universo con su propio reglamento. Ok, vamos armando el rompecabezas. Ya tenemos el sistema y las reglas. Pero, a ver, en el país hay miles de jueces. ¿Cómo se decide cuál de todos ellos tiene que resolver un caso en particular? Y acá entran 2 palabras que suenan parecido pero son muy distintas: jurisdicción y competencia. La diapositiva lo explica genial. Piénsenlo así. La jurisdicción es el poder general que tienen todos los jueces. Es como tener el título de árbitro. Pero la competencia es cuando te asignan un partido específico. Te dicen, usted va a dirigir este partido en esta cancha este domingo. Es la forma de repartir el trabajo para que el sistema no sea un caos. ¿Y cómo se decide esa competencia? Bueno, el sistema usa una especie de embudo con varios filtros. El primero es el territorio, donde pasó todo. El segundo es la materia, no es lo mismo un divorcio que un robo. Después, el grado, si es un caso nuevo o ya es una apelación. Y a veces, hasta la plata que está en juego define qué juez se encarga. Por si fuera poco, a todos esos filtros que vimos, hay que sumarles una división mucho más grande. Una que tiene que ver con cómo está organizado el país. En Argentina no hay un solo sistema de justicia, sino que hay 2 que corren en paralelo. Esto es fundamental para entender cómo funciona todo.
La justicia federal es la excepción a la regla. Se ocupa de temas muy específicos que afectan a toda la nación, como el narcotráfico o cuando el Estado nacional está metido en el juicio. En cambio, la justicia provincial es la regla. Es la que nos toca más de cerca, la que se encarga de los problemas del día a día. Un choque, una herencia, un contrato de alquiler. La gran mayoría de los casos van por acá. Bueno, dejemos un poco la teoría y vayamos a la cancha, a cómo funciona esto hoy, en el siglo XXI. Y la palabra clave es una: digital. El papel, las pilas de expedientes, al menos en la provincia de Buenos Aires, ya son cosa del pasado, y esto cambió las reglas por completo. El cerebro de toda esta movida digital es este número que ven ahí, el Acuerdo 4013 de la Suprema Corte. Esta norma básicamente dijo, a partir de ahora casi todo se hace por computadora, desde presentar un escrito hasta recibir una notificación. Y claro, el mundo digital trae sus propias reglas. Una que al principio marea a cualquiera es la de la notificación de los días de nota, que son los martes y viernes. Miren el ejemplo. Si te llega una notificación un miércoles, para la ley es como si la hubieras visto recién el viernes, que es el próximo día de nota. Y el reloj para contestar empieza a correr recién el lunes. Parece un detalle técnico, pero si te equivocas con esto, podés perder un juicio. Y para terminar, tenemos que entender que no todos los conflictos son iguales. Hay casos que son súper complejos y necesitan mucho análisis, y otros que son urgentes y sencillos. Por eso, el sistema tiene distintos modos de juego, digamos, distintos tipos de procesos para cada situación. Acá vemos los tres principales. El proceso ordinario es el camino largo, el más completo, para los casos bien complicados. El sumario es como una versión más corta, más abreviada. ¿Y el sumarísimo? Bueno, ese es para cuando las papas queman, para temas muy urgentes o muy claros, donde los plazos son cortísimos y no hay mucho para discutir. Y ojo, que hay una vía todavía más rápida. Cuando la deuda es súper clara porque está en un cheque o en un pagaré, por ejemplo, no se discute si se debe o no, se va directamente a cobrar. Es el camino más directo, un pasa por caja judicial. Entonces, fíjense, todo esto que vimos, desde la definición de un conflicto hasta los distintos tipos de juicio, es como la estructura invisible de un edificio. No la vemos, pero es lo que sostiene todo. Es el sistema complejo que nos permite resolver nuestros problemas de forma civilizada. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para seguir pensándola. Ya vimos el salto gigante del papel a lo digital. Pero con la inteligencia artificial y todo lo que se viene, ¿cómo va a cambiar el cómo se hace justicia en los próximos años? ¿Qué viene después del expediente electrónico? Una pregunta que la verdad es fascinante.